programa Feliz Sábado. Sean todos bienvenidos a este estudio de hoy, que se titula La resurrección y transformación de los muertos y de los vivos. Es un estudio corto que tenemos porque va a abarcar justamente entonces dos doctrinas, pero muy conocidas. Así que vamos a estudiarlas, pero va a ser algo corto. ¿Sí? Bien, entonces la primera, dice el número 21. Bienvenida, hermano. Estamos en el estudio de la doctrina 21. Dice que fuera de esta prisión de la tumba será levantada la humanidad por una resurrección corporal. Los justos teniendo parte en la primera resurrección, que se efectúa en la segunda venida de Cristo, y los impíos en la segunda resurrección, que se efectúa 1000 años después. Entonces, bueno, esta doctrina es algo que hemos estudiado también bastante, pero digamos que los versículos que nos ayudan a comprender esta verdad están en toda la Escritura. Estudiamos la semana pasada que fue el tema del estado de los muertos, que en la tumba, en el Sheol, no hay obra, no hay ciencia, no hay sabiduría, que está en un estado de inacción, ¿no? Bueno, en esa prisión de la tumba, en ese estado de inacción que nos encontramos cuando morimos, esta primera muerte, se promete una resurrección corporal. ¿Sí? Una resurrección corporal. El primer versículo que nos habla es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ese es un texto que usamos bastante cuando damos este estudio. Dice: el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí se habla justamente de esa resurrección primera, esa primera resurrección. Es ahí cuando salen de la tumba, de esa muerte. Pero ¿quiénes? Aquí el texto es muy claro: los muertos en Cristo, los que murieron en la fe de Cristo, en la fe de Jesús, creyendo en Cristo. Entonces, todos los que han muerto en Cristo, esos van a ser entonces, según este texto, resucitados de primero. Y dice que en esa resurrección será hecha por el mismo Señor, pero con la voz del Señor es que lo va a despertar de la tumba. Ahora aquí se señala que es voz de arcángel y voz de trompeta. Entonces por eso es que entendemos que la voz de arcángel es la voz que resucita. Lo mismo que dice cuando Judas habla de que Miguel disputaba el cuerpo de Moisés, es porque está hablando justamente de la resurrección, porque es la voz de arcángel. Bien, el segundo versículo que está allí en el 17 también nos habla ahora de la otra parte. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí habla de otra resurrección. ¿De quién? Resurrección no. Habla de un arrebatamiento, habla de los que están vivos, ¿no? Los que no murieron no van a ser resucitados porque están vivos, pero dice que van a ser arrebatados junto con los que mueren en Cristo para recibir al Señor en el aire. Ahora, es aquí donde se entiende que, o se pregunta uno, en qué estado van
a resucitar los muertos con la misma condición. Entonces, claro, allí es cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15, que nos habla de ese tema de la resurrección de Cristo y por consiguiente de los cristianos, ¿no? Entonces, los primeros versículos habla de cuando Jesús resucitó, que fue muerto, sepultado, que resucitó el tercer día, que apareció a Cefas, a los 12, después a 500 hermanos, después a Santiago, y el último a quien apareció fue a Pablo cuando se le apareció en el camino a Damasco. Ahí habla ese pequeño resumen. Y luego explica lo que implica, ¿no?, la resurrección de Cristo y la idea que algunos habían estado manejando de que no había resurrección de muertos. Entonces él explica lo inútil de ese razonamiento. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en pecado. Pero dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Este es 1 Corintios 15, 20. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho. Entonces en el versículo 21, 1 de Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, está hablando de esa primera muerte y de la resurrección, ¿no? Que así como todos han heredado la muerte y por tanto han muerto, así también todos los seres humanos van a volver a vivir porque todos van a resucitar. Pero como dice el versículo 23, cada uno en su orden. Cristo, el primero que resucitó, que es la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando haya quitado todo imperio, toda potencia y toda potestad. O sea, habrá otra resurrección al final, que es la resurrección de los impíos. ¿Sí? Ya vamos a ir a ese punto. Primeramente vamos a terminar de cómo resucitan los justos, ¿no? Bueno, entonces sigue más adelante, hablando del tema de la resurrección, a partir del versículo 35. 1 Corintios 15, 35, dice, algunos se preguntarán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, otra la de los animales, otra la de los peces, otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y terrenales, ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres, otra la del sol, otra la de la luna, otra las estrellas. Una estrella es diferente de la otra estrella. Así también es la resurrección de los muertos. O sea, dice, se siembra en corrupción, aquí está la parte clave, se levantará en la incorrupción. Está hablando de los que mueren en Cristo. Los que mueren en Cristo, entonces, cuando resucitan en incorrupción, o sea, con un cuerpo no corrupto. O sea, cuando morimos vamos a la tumba con este cuerpo corrupto, pero cuando nos levantemos de la tumba tendremos un cuerpo incorrupto. O como dice el 43, estaremos en vergüenza, nos levantaremos en gloria. Morimos con flaqueza, nos levantaremos con potencia. Se siembra cuerpo animal, o sea, cuando morimos tenemos un cuerpo animal y cuando resucitemos tenemos un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente el cuerpo animal es el estado natural que tenemos ahorita. Una carne de pecado.
Y un cuerpo espiritual es, lo explica aquí, ¿no? El cuerpo que tiene Cristo cuando resucitó, porque dice el 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el posterior Adán en espíritu vivificante. O sea, un cuerpo espiritual, un cuerpo con carne santa. Lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Entonces, allí explica con qué naturaleza van a resucitar los que mueren en Cristo. Con un cuerpo pero espiritual. Un cuerpo sin carne, o un cuerpo con carne pero sin pecado, con carne santa. Y en el 50, ahora sí, va a hablar de lo que va a ocurrir con los justos que estén vivos. Empero digo, hermanos, que en la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que nadie de los que va a heredar la vida eterna la va a tener, la va a heredar y la va a disfrutar teniendo carne de pecado. A eso es que llama aquí corrupción. Y dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, todos nos vamos a morir. Habrán unos que estarán vivos cuando Jesús venga, pero algo sí va a ocurrir, todos seremos transformados, todos. O sea, así como los muertos en Cristo resucitan con un cuerpo glorificado, los que están vivos serán transformados. En un momento, dice, en un abrir de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aquí lo resume mucho mejor el versículo 52. De todo lo que hemos venido leyendo, lo resume el 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, los muertos serán levantados sin corrupción. O sea, con una carne no corrupta. Y los que estén vivos, nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque finalmente será vencida la muerte en ese momento. Claro, ahora aquí está hablando de lo que hemos leído está hablando de los justos. Pero la doctrina 21 dice que habrá también una resurrección, ¿no?, de los impíos, que ocurrirá 1000 años después. Eso ya no lo conseguimos aquí, porque aquí no lo especifica, pero en Apocalipsis capítulo 20 sí que lo especifica, porque justamente allí habla de los 1000 años y dice lo siguiente, ¿no? A partir del versículo 1 dice, vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Entonces aquí está hablando de este momento histórico, profético, cuando el dragón va a ser tomado preso, y dice que por 1000 años. Lo arrojó al abismo, dice el versículo 3, y lo encerró, selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron las señales en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que está hablando en el versículo 4 de esa resurrección de los justos, porque murieron como mártires de Jesús, estos que están aquí. Y ellos, dice, que reinan con Cristo 1000 años. O sea que mientras el diablo está atado 1000 años en la tierra, en el cielo están reinando estos justos, estos mártires que resucitan.
Y donde aparece entonces la diferencia de tiempo con la resurrección de los impíos es en el versículo 5. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, aquí está la clave. Es más, el versículo 5 lo identifica también al final, dice, esta es la primera resurrección. O sea, la que hemos leído de los justos, de los mártires que resucitan, ellos resucitan en esa primera resurrección. Pero los otros muertos, los que no mueren en Cristo, no vuelven a vivir, o sea, no resucitan hasta que se cumplan 1000 años. O sea, que al final de los 1000 años hay otra resurrección. Y lo dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces cuando habla, a partir del versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan y fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Porque ¿qué ocurre al fin de los 1000 años? Ocurre la segunda resurrección, que es la de los impíos. Y se dice que Satanás será suelto de su prisión porque tiene ahora la oportunidad para engañar. Engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, para congregarlos para la batalla. Entonces se reúnen, suben contra el campamento de los santos. De Dios desciende fuego del cielo y los devora, los quema. Luego en ese fuego el diablo es lanzado también, junto con sus ángeles, con la bestia, con el falso profeta. Y ese fuego purifica la tierra. Y de ahí surge una tierra nueva. Entonces, este es el versículo o este es el capítulo que nos menciona esta gran verdad. Que los impíos resucitan en la segunda resurrección, que ocurre 1000 años después de la primera. Y la primera es la resurrección de los justos, que ocurre cuando Jesús viene. Ese ángel que viene y que ata a Lucifer es Jesucristo. ¿Cómo lo ata? Bueno, con una cadena de circunstancias. ¿Cuál circunstancia? La que no hay gente a quien tentar. Y por eso el diablo está atado. No puede salir de la tierra, ni él ni sus ángeles, y están atados por 1000 años. Al final de los 1000 años, entonces resucitan los impíos. El diablo los engaña, los convence de irse al campamento para conquistarlo. Van y cuando llegan allí, entonces son juzgados o son condenados, los impíos, y se ejerce el castigo que es el fuego, el lago de fuego y azufre. Entonces, así queda resuelto la historia del mal, del pecado. Y bueno, estos son los versículos principales que nos hablan de esta gran verdad, ¿no? Las hablan de la resurrección. Y hay muchos más, por supuesto. Hay muchos más que hablan de la resurrección en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús respondió sobre la resurrección. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, en Mateo 22:32, cuando le preguntan sobre la resurrección, él dice, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, le estaba diciendo que ellos iban a resucitar, porque Dios mismo lo había dicho cuando se presentaba como el Dios de estos. No como o sea, el texto debería haber dicho, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. Fui. Pero cuando Jesús lo mencionó y citó lo que dice en la Escritura, dice, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. O sea, está hablando en presente, no en pasado.
¿Y por qué? Porque dice el texto, eh, en Marcos, habla de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Fíjense, vamos a leerlo mejor. En Marcos es más explicado. En Marcos 12:24, respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque no sabéis las escrituras ni el poder de Dios, porque cuando resucitarán los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento. Son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos han de resucitar, o sea, esto que dice Jesús de que seremos como ángeles, lo dice como respuesta a esa pregunta de que una mujer murió habiéndose casado con 7 hombres y luego en la resurrección de quién será mujer. Si tuvo 7 hombres que se casó. Entonces Jesús le responde eso, que yerran porque no conocen las escrituras, no conocen el poder de Dios y porque en la resurrección no serán dados en casamiento, seremos como ángeles. Y en el 26 dice, y de que los muertos han de resucitar. ¿No habéis leído el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces allí Jesús evidencia la resurrección en esa palabra en la que se presentó Dios a Moisés. Entonces, bueno, allí habla de la resurrección. En Lucas 14 habla de la resurrección de los justos. Y también en ese capítulo de Lucas 20, cuando se habla de la misma idea de la mujer que tuvo 7 maridos, Jesús aquí también dice lo mismo que Marcos, que los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección no se casan ni se dan dados en casamiento, Lucas 20:35. No pueden ya más morir, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección. Y repite, ¿no? La idea de que los muertos resucitan como evidencia es como Dios se le presentó a Moisés en la zarza. Porque Dios no es Dios de muertos, dice el versículo 38, más de vivos, porque para Él todos viven. Entonces aquí donde explica que para Dios todos viven. Es el fundamento de la resurrección. Lucas 26, 35 y 36. En Juan 5:29 también habla de la resurrección cuando dice, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Habla de 2 resurrecciones. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, o poco antes, Marta le dice, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero, que es la creencia, ¿no? La resurrección final. Y bueno, todos esos versículos hablan de esa doctrina fundamental que viene de los apóstoles, la resurrección de Cristo y de los justos. Ajá, también en Hechos 24:15 dice en un sermón, en un discurso que da el apóstol Pablo, que se lo da al gobernador, allí dice, tengo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Entonces noten aquí, habla de 2 resurrecciones también. Pablo dice, 2 resurrecciones, resurrección de los muertos, de justos, y resurrección de los muertos, pero de muertos injustos. ¿Y cuál es el fundamento de la resurrección de los justos? Bueno, la resurrección de Cristo. El hecho de que Cristo resucitó es una evidencia de que también habrá resurrección de los justos. Eso lo vimos en 1 Corintios 15. Todo ese capítulo habla de eso. En Filipenses también 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. En Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. 1
y en Hebreos 6:2 reconoce como una de las doctrinas fundamentales, junto con la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos, la doctrina de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. También en 1 de Pedro 1:3 nos dice que Pedro también tenía esta fe, la esperanza viva, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, bueno, todos estos versículos nos hablan de esta gran doctrina fundamental, no solamente del adventismo pionero, sino de la Iglesia apostólica. La resurrección de los muertos y de los vivos. Y la resurrección de los justos, 1000 años después, la resurrección de los impíos. Entonces, bueno, hasta aquí lo tenemos por el estudio de hoy. Si hay alguna pregunta o comentario, este es el momento. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.